algunas escenas de la historia de Jesús que nosotros no hemos visto o hemos ignorado, hemos pasado las páginas de largo porque tal vez para nosotros son muy incómodas. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿por qué es importante no seguir ignorándola? ¿Qué es lo que hace de esa parte que hemos ignorado valioso, que hace que nosotros al ignorarla no tengamos realmente sanidad y libertad de nuestras heridas? ¿Qué es lo que hace que Jesús sea la persona perfecta para que entienda nuestro sufrimiento, nuestro dolor, para que sea Él el que realmente nos sane? ¿Qué es lo que hace que Jesús ayude a personas como Diana, personas que en su momento de vivir un dolor, un sufrimiento, han podido experimentar paz? ¿Por qué Jesús es la persona perfecta? Si hay algo que nosotros tenemos que entender en ese momento y siempre, es que Él es la persona perfecta porque fue el único que pasó por todo lo que tú y yo hemos pasado y experimentado. Si hay algo que debemos entender, y especialmente en las últimas escenas de la vida de Jesús, y me refiero a la escena cuando Él fue crucificado, o más bien momentos antes de su crucifixión, esas escenas que no hemos visto, esas escenas que las hemos pasado por desapercibido, ese momento cuando Él estaba solo, abandonado, rechazado, cuando se sentía un poco despreciado por otros, golpeados, abusado. Esas escenas cuando vemos que estaba siendo abusado físicamente, cuando fue abusado verbalmente, sexualmente, mentalmente, cuando fue humillado, cuando fue desnudado sin su consentimiento. Esas escenas que nos da un poco de pena, de terror, de tristeza observarla. A esa parte quiero que nosotros nos concentremos. Saben, cuando hablamos de esa parte debemos que recordar a ese Jesús que estaba allí en la cruz. Una persona que estaba agonizando, incluyendo que él fue golpeado por un látigo que tenía incrustado vidrio, bolas de plomo, huesos de ovejas que le arrancaban la piel e inclusive podían arrancarle sus intestinos. Saben, hombres que sufrieron ese tipo de abuso en el Calvario nunca llegaron hasta el Calvario porque él solamente la golpiza los mataba. Pero Jesús resistió todo eso. Y no solamente fue eso lo que él resistió. ¿Ves? Él recibía látigos. Esos látigos que él recibía circulaban alrededor de todo su cuerpo, de la persona a la cual él les arrancaban sus extrañas, inclusive los mataban. Por eso muchos no resistían. Él fue una persona que fue desnudado, paseado alrededor como un juguete y como de todos los soldados, líderes religiosos, lo escarnecieron, se burlaron de él, abusaron físicamente en toda manera posible a Jesús. Saben, él colgó en una cruz con los nervios calientes por los clavos que habían traspasado sus manos y sus pies. Así estaba él sediento, débil, cansado por no dormir, por no comer, por no beber nada. Y fue así como él, en esa tristeza, en esa debilidad, se sintió abandonado por Dios, por su Padre. Y colgando en la cruz, la gente tal vez te estarás preguntando, ¿por qué cuentas esto tan difícil? ¿Por qué queremos enfocarnos en esta parte de Jesús para poder ser sanos nosotros? Y esa parte es muy incómoda, es muy triste, es muy vergonzosa. Pero la realidad es que a poco nos gusta esa clase de Jesús. No nos gusta ese Salvador. No nos gusta ver al Salvador que estuvo tal vez siendo abusado, maltratado. No nos gusta ver esa parte donde Él está siendo golpeado porque nos pone triste. No nos gusta recordar el sufrimiento, el dolor. Queremos pasarlo de largo, rápido. No hablamos sobre eso y por eso lo hemos ignorado. Pero la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿hay algunos textos bíblicos que nos digan acerca de por qué es importante no seguir ignorando esto? ¿Habló Jesús cuando Él resucitó o durante su ministerio de por qué era importante no ignorar estos momentos de su vida? Quiero leerte varias partes que están registradas en las Escrituras que nos muestran por qué no podemos ignorar esta parte que estamos ignorando y no queremos ver, y es a un Jesús crucificado. Nos gusta más el Jesús limpio después de ser resucitado. Nos gusta más el Jesús de niño, el bebé, cuando no había sido marchitado. Pero no nos gusta ese Jesús momentos antes de la cruz. Pero mira lo que dice, por ejemplo, el libro de Lucas 9:22. Jesús les dijo, el Hijo del Hombre tendrá que sufrir mucho
y será rechazado por los ancianos, por los jefes de los sacerdotes y por los maestros de la ley. Lo van a matar, pero al tercer día Él resucitará. No solamente ese texto nos menciona eso. El mismo Jesús estaba diciendo estas palabras, pero mira lo que Él más adelante seguía hablándole a sus discípulos. Mientras todos se maravillaban, eso está en Lucas 9, 43 al 45, de las cosas que Él hacía, Jesús dijo a sus discípulos, escúchenme y recuerden lo que les digo. El Hijo del Hombre será traicionado y entregado en manos de sus enemigos. Sin embargo, ellos no entendieron lo que quiso decir. El significado de lo que decía estaba oculto de ellos. Por eso no pudieron entender y tenían miedo de preguntarlo. Jesús quería llamar la atención a sus discípulos durante su ministerio que algo tenía que pasar, que Él tenía que sufrir, que Él tenía que padecer. Pero ellos no lo entendían. No comprendieron por qué Él tenía que pasar esas circunstancias. En el libro de Hechos, o más bien en el libro de Lucas, capítulo 22, verso 14 nos dice, cuando llegó la hora de Jesús y sus apóstoles se presentaron a la mesa, entonces les dijo, he tenido muchísimos deseos de comer esta Pascua con ustedes antes de padecer. Saben, cuando nosotros vemos a Jesús hablar antes de su muerte, vemos que Él les está anunciando, les está diciendo, esto tiene que pasar, esto tiene que suceder, yo tengo que sufrir, yo tengo que padecer, yo voy a ser traicionado, voy a dejar ser abandonado. Queridos amigos, tú tienes que entender algo muy interesante en este momento. Jesús vino con un propósito. De hecho, después de que Él resucitó, mira cómo Él les habló a sus discípulos y a las personas que estaban cerca. Jesús les dijo a sus discípulos en Lucas 24, dice lo siguiente, qué necios son. ¿Les cuesta tanto creer todo lo que los profetas escribieron en las Escrituras? ¿Acaso no profetizaron claramente que el Mesías tendría que sufrir que todas esas cosas antes de entrar al reino de su gloria? Entonces Jesús los guió por los escritos de Moisés y de todos los profetas, explicándoles lo que las Escrituras decían acerca de él mismo. Y es así como Jesús les explica cómo había un cordero que constantemente era mayogado, era muerto, que ese cordero simbolizaba lo que él venía a ser, un cordero que sufría, que tomaba el pecado de muchos. Es así como él le recuerda lo que decía Isaías del siervo sufriente. Y entonces Jesús te está diciendo a ti y a mí también algo muy importante, algo que tú tal vez no quieres ver, que no hemos entendido el poder que hay allí escondido y oculto en las escenas de Jesús antes de subir a la cruz. Lucas también nos dice en el capítulo 24, 44 y 45 lo siguiente. Entonces Jesús, cuando estaba con ustedes, les dijo, cuando estaba con ustedes, antes les dije que tenía que cumplirse todo lo que está acerca de mí en la ley de Moisés, escrito, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió la mente para que entendieran las escrituras y dijo, efectivamente se escribió hace mucho tiempo que el Mesías debía sufrir, morir y resucitar al tercer día. ¿Saben? Y durante los 40 días que Jesús estuvo, Hechos nos dice en el capítulo 1, verso 3, que después de que sufrió y murió, Cristo se apareció varias veces a los apóstoles y les demostró con muchas pruebas convincentes que Él realmente estaba vivo y les habló del reino de Dios. Queridos amigos, lo que ha estado oculto por mucho tiempo y que no queremos ver, que inclusive los mismos discípulos no vieron, no observaron y no entendieron, y por eso sufrieron mucho y no aceptaron el sufrimiento como algo que realmente era saneador y libertador, fueron las escenas de Jesús justo antes de estar en la cruz. Unas escenas que no les gustaba porque ellos esperaban a un Jesús diferente. Querían un Jesús limpio, victorioso. No querían a un Jesús sufriente. Pero no entendían que si Jesús no sufría, nunca entenderían cómo podrían vivir en un mundo de sufrimiento y de dolor. Tal vez tú y yo estamos sufriendo en este momento. Tal vez hemos sufrido. Tal vez no nos imaginemos lo que vamos a padecer en este mundo. Pero si tú y yo no miramos las escenas de Jesús justo antes de morir y cómo Él afrontó esas escenas, no vamos a superar nada. Nunca podremos contra
depresión. Nunca podremos contra la traición. Nunca podremos contra aquellas personas que un día le dimos nuestro corazón, nuestra confianza y hoy la han traicionado. Nunca podremos con aquel sentimiento en el cual nos sentimos solos, solas, como si todo el mundo estuviese en nuestra contra, de forma injusta. Nunca podríamos superar eso, porque a nosotros nos da pena, nos da miedo, nos da tristeza ver a Jesús y leer acerca de lo que Él padeció en la cruz y antes de morir en la cruz. Pero yo quiero hacerte una pregunta y es, ¿puede ser posible que nosotros tratemos de poner a Jesús en una caja en la cual no puede contener todo lo que Él es, todo lo que Él vino a hacer y todo lo que Él vino a predicar? ¿Será que tú y yo hemos puesto o creemos que Jesús es algo solamente, que eso que creemos en realidad lo ha limitado para que Él pueda hacer lo que realmente necesita hacer en nuestro corazón, en nuestra vida? Es la pregunta que debemos respondernos. Y de acuerdo a ello, entenderás que de acuerdo al concepto que tú tengas de Jesús, de acuerdo a la forma como tú lo veas, de acuerdo a lo que tú creas que Él puede hacer por ti, asimismo estarás limitando o no su poder. Y por eso Él no te puede sanar, porque tú no puedes creer en Él, no crees. El libro de Lucas 9:23 nos dice que al que cree todo le es posible. Y tú y yo necesitamos creer más en Él y no limitar su poder a creer que solamente Jesús vino a perdonar de nuestros pecados y entender que a través de su sufrimiento yo podré ser libre de dolores, de heridas, que no tengo que estar toda mi vida padeciendo el mismo mal, la misma tristeza, la misma depresión, no sentirme siempre solo, sola, no sentir que no valgo siempre. Hay algo en el sufrimiento de Jesús que tú y yo necesitamos ver para que tengamos libertad y sanidad. No te pierdas nuestro próximo episodio de estas perlas espirituales y te vamos a contar cómo el sufrimiento de Jesús nos puede dar paz hasta un punto que sintamos lo que experimenta un niño de brazo cuando su mamá lo tiene. Gracias por suscribirte, por compartir este contenido. Recuerda que el espíritu alegre es buena medicina para el alma, mas el triste seca los huesos.